Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho, el programa jurídico del Canal TRO. Hoy viernes, comenzando este fin de semana y terminando esta semana que estuvo llena de muchos casos por parte de nuestros televidentes, pues estamos acá cumpliendo nuevamente esta cita con todos ustedes, buscando brindar algún tipo de asesoría en cuanto a algunas situaciones que ustedes puedan estar sobrellevando al interior de sus hogares en materia judicial. Hoy tenemos para nuestros televidentes un tema muy importante, criticados por unos, pero que también muy necesarios en otras oportunidades. Hablamos del derecho a la protesta. Y como siempre, la abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia, en compañía de nosotros en la tarde de hoy. Doctora Marlene, buenas tardes. Buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Estamos ya finalizando semana y vamos a tocar hoy un tema pues que apenas ayer nos afectaba a todos los ciudadanos, y es el tema de las protestas. Ayer hubo protesta de conductores de buses de servicio público y eso genera caos, genera mucha congestión. Entonces, aquí estamos frente, digamos, a un choque de derechos. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la protesta o el derecho que tenemos todos los demás ciudadanos que no estamos protestando, así estemos de acuerdo con la protesta o no estemos de acuerdo? Pero ¿cuál prima más? ¿El derecho a protestar o el derecho que nosotros tenemos a movilizarnos libremente, a poder llegar a nuestro trabajo de manera cómoda? Para eso hoy tenemos un especialista en derecho constitucional que nos va a explicar cuál derecho prima más o cómo se pondera esta prevalencia de derechos. Y por eso nos acompaña en la tarde de hoy el abogado Nelson Plazas Ovalle. Él es magíster en Derecho Constitucional, pero entre otras cosas también es el director de las especialidades en Derecho Constitucional y Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a los televidentes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a hablar hoy de las protestas, abogado. Un gusto para mí acompañarlos hoy, John. Muy bien, lo decía la doctora Marlene, y es que se ha tomado como costumbre pues salir a protestar. Hay diferentes formas de protestar. Están las marchas pacíficas, que son las que comúnmente inician de una forma pero terminan de otra. Hablamos acerca de las situaciones, por ejemplo, que se han presentado con las marchas de los docentes inicialmente, pero que al final de la tarde, cuando empiezan a dispersarse estas marchas, terminan en actos vandálicos por parte de algún grupo de personas que se infiltran tal vez en estas marchas, o como la del día de ayer, de los conductores, de la gran mayoría de los buses urbanos del área metropolitana de Bucaramanga, que, como lo decía la doctora Marlene, terminan afectando la movilidad y convirtiendo en un caos vehicular a toda el área metropolitana de Bucaramanga. Y rápidamente tenemos ya mensajes de nuestros televidentes que quieren participar con nuestro tema del día, el derecho a la protesta. Ya saben que lo pueden hacer a través del 648-4820 o a través de nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548. Y el primer mensaje de la tarde es el siguiente. Buenas tardes, excelente programa, los felicito. Mi opinión referente al tema es si como democracia tenemos derecho a la protesta social cuando esta protesta afecta a otros derechos como el derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización, que como lo vivimos ayer en la protesta de los señores del transporte público nos afectó a la mayoría. Al igual pasa cuando hay protestas en la UIS. Termina afectando a mis hijos porque los semestres se alargan más de lo debido. Gracias. Bueno, eso es otro tema que viene ahí ligado al tema de las protestas, y hablamos, no sé si es el término adecuado, doctora, el tema de los daños colaterales que se puedan presentar como consecuencia de algunas de las protestas. Pues digamos que no es un término jurídico, pero es eso, vale, abogado, son daños colaterales, porque el desconocimiento de un derecho o la vulneración de un derecho trae otras consecuencias. Sí, por supuesto, doctora Marlene. Lo que me parece que el televidente, debemos darle una connotación, es algo que la doctora decía dentro de la presentación, y precisamente es la ponderación de los derechos. Primero, el nombre del televidente, ¿me recuerdan? No lo tenemos. No tenemos nombre del televidente. Bien, para el televidente que estaba escribiendo, efectivamente nosotros, las personas que o hacemos parte de una protesta,
según ese derecho constitucional que tenemos, dispuesto en el artículo 37 y 38 de la Constitución, hay personas que no participan y que también ven vulnerados sus derechos. Pero hay que resaltar que los mismos derechos que tienen las personas que están dentro de la protesta son los mismos derechos que tienen las personas que no hacen parte de la protesta. Es decir, en cada caso particular nosotros debemos llegar a revisar qué haría un juez, es decir, cómo el juez debe garantizar el derecho a la protesta y en este caso el derecho a la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, libertad de locomoción del artículo 24. Es decir, hay que sopesar cada uno de los casos y ir, digamos, llevando en el transcurso de la conversación. Resalto algo que dice respecto a la democracia y es precisamente la Constitución colombiana y desde el derecho internacional, que es un tema que vamos a tocar hoy acá, de los derechos humanos. La democracia o el derecho a la protesta es precisamente la expresión más pura que tiene la democracia. Entonces también existe un principio constitucional que la doctora bien lo referencia en el artículo 1 respecto a la solidaridad y las problemáticas sociales que tenemos en Colombia son álgidas, ¿no? Y también necesitamos ser solidarios con aquellos que intentan reclamar sus derechos. Tenemos varios casos que se han presentado, sobre todo aquí en lo que nos compete en el área metropolitana de Bucaramanga, y trayendo a la memoria tal vez algunos de ellos, pues tenemos las marchas que hacen los docentes acompañados de otros gremios sindicalistas, sobre todo protestando por temas con el derecho a la salud. Se protestaba contra el tema del asesinato de los líderes, se ha protestado contra el tema de la delimitación del páramo de Santurbán y la protección del agua, como se ha dicho a lo largo de mucho tiempo. También se protesta por el tema del transporte informal, como lo que hicieron ayer los conductores de los buses urbanos. O estaba pensando también en la reciente protesta que hicieron varios líderes ambientalistas a la entrada del Club Campestre, donde se iba a realizar una reunión de Minesa. Todas estas tipos de protestas han terminado en situaciones adversas. Poniendo el ejemplo claro, las protestas o las marchas de los docentes, que tal vez ellos no tengan culpa, pero que finalmente terminaron en destrozos y pérdidas materiales y millonarias para muchos de los comerciantes del sector céntrico de la ciudad de Bucaramanga. La protesta de ayer con el tema de los buses que convirtieron en un caos vehicular afectando a las personas que tenían que desplazarse para llegar a sus sitios de trabajo, para llegar a los colegios, sobre todo los niños, y bueno, para los diferentes quehaceres que hay por hacer en la ciudad de Bucaramanga. Y retomando el tema de la protesta contra la empresa minera Minesa en la entrada del Club Campestre, que terminó en una gresca enfrentándose a líderes ambientalistas con otras personas que estaban ingresando o tratando de ingresar a esta reunión. Entonces, ¿hasta dónde va o cuál puede ser el límite del derecho a protestar porque se me están vulnerando algunos de mis derechos prioritarios? Pero ¿hasta dónde de ahí esto pasa o en qué momento se convierte prácticamente en un delito que puede ser fácilmente penalizado, doctora Marlene, como es el daño al bien ajeno, por ejemplo, o lesiones personales a otra persona? Bueno, lo que ocurre es que el derecho a la protesta es uno y se supone que las protestas deben desarrollarse de manera pacífica. Lo que ocurre es que cuando hay muchas personas se hacen aglomeraciones, se caldean los ánimos, entonces ya se deriva en otras situaciones. Es complicado delimitar poner esos límites. Sí, es bastante complicado, John, bastante complicado, televidentes, pero sí hay límites al ejercicio. No tenemos un derecho absoluto, constitucionalmente no existe un derecho absoluto. Debido a eso, hay varios límites. Uno bien lo argumenta John, y es el derecho penal. El derecho penal es el primer límite que nosotros tenemos. Miren que más allá de los delitos que comúnmente se pueden presentar, hurto, daño en propiedad privada, bien, las mismas lesiones personales, existen otro tipo de delitos, como la asonada. Delitos, no es muy fuerte el derecho penal, al ser yo de derechos humanos soy un poco alejado de todo el ámbito penal, pero revisándolo desde el punto de vista constitucional, la ley 599 nos habla en el artículo 353 y 353A sobre un tipo de delitos que son casi parte intrínseca de lo que se puede ver en una protesta. Entre esos, cuando se obstaculizan vías, es el 353A, y el 353 es el que habla de cuando existe daño o inmovilización del servicio público de transporte. Bueno, voy a hacer un paréntesis ahí, doctora Marlene, abogado, para que nuestros televidentes también nos comprendan un poco. El gremio de transportadores, por ejemplo,
solicita algún acompañamiento por parte de la autoridad porque quieren hacer una protesta realizando un plan tortuga. ¿Sí? Supongamos que hasta ahí va todo normal, ellos tienen derecho a su protesta y de la forma que la quieren hacer sin hacer ningún tipo de daño a nadie porque es una protesta que es pacífica, entre comillas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando eso termina afectando? Por ejemplo, que un bus se pare 2 minutos o 2 buses o 3 buses ocupando todos los carriles de la autopista y no permita la movilidad de los demás vehículos o que se vuelva lento. Hasta ahí, entonces, ¿ahí qué pasa en ese preciso momento? Porque ya deja de ser una protesta pacífica normal y se convierte en una afectación completa a ellos. ¿A ellos les puede caer el peso de la ley por bloquear las vías, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo? Bien, nosotros tenemos una reglamentación. Esa reglamentación es el decreto 1190 del 2018, que es del Ministerio del Interior. Y es el que coloca el protocolo de cómo debe llevarse la marcha pacífica o la protesta pacífica. En este caso, John, yo creo que no existe hasta ese momento una forma en la intervención de la policía, porque sigue siendo pacífica. Y es precisamente todo el repertorio de Derecho Internacional y Derechos Humanos, pasando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta llegar a aterrizarlo en el artículo 37 de la Constitución colombiana, que tiene que ser necesariamente violenta, tiene que salir del contexto de la paz para que efectivamente pueda ingresar la policía, según el artículo 53 del Código de Policía, precisamente, que es la ley 1801 del 2016. Nos dice, tienen que actuar con proporcionalidad, con razonabilidad. Bien, pero aquí voy con todo este marco que parece un poco menos pragmático, ¿no? Un poco más académico, en que yo lo sigo notando en ese ejemplo, John, que sigue recayendo en pacífico. Entonces no puede existir una intervención de la policía. En el momento en que no sea pacífico, ¿bien? No sea pacífico, igual lo dice el 353A, en ese momento puede intervenir cualquier grupo de la policía sin armas, valga resaltarlo, que lo dice el mismo decreto. Sin armas. Voy a dejar... Y ahí, perdón, abogado, ¿ese decreto no tiene sanciones? Por decir algo, bueno, se da el permiso, se da el acompañamiento, ¿no existe algún tipo de sanción contemplada ahí? ¿Sanción para el en el funcionario evento en que público se que presente, genera algún sí, tipo? algún tipo de desorden o algo, o de ahí, sencillamente se da el permiso y lo que ocurra posterior y tenemos que irnos al ámbito del derecho penal, Bien, entiendo. Sucede, doctora, que nosotros tenemos que aquí llegar a revisar varias situaciones, y es que sí, efectivamente son derechos tutelables, son derechos tutelables, pero para el acto sería muy difícil, realmente, ¿no? Sería muy difícil ir a un juez a que inmediatamente tutele. Bien, esos hechos que se pueden presentar contra la administración o contra particulares tendrían que revisarse después. Ejemplo, y llevarse una reparación directa si es el caso que la policía actúa. Asimismo, el estatuto de la policía, el régimen que ellos siguen disciplinariamente también lo sanciona cuando hay uso de la fuerza indebida. Bien, quiero dejar un comentario en el aire y espero los televidentes tal vez no me malinterpreten, porque estamos de acuerdo con que todos tienen derecho a protestar, sí, precisamente cuando esto afecta el bolsillo de las personas y sobre todo el sustento para sus familias. Pero la protesta pacífica de ayer de los buses, en varios momentos quedaron algunos videos grabados de algunas personas que no querían participar de las protestas y sus compañeros de los buses les lanzaban objetos contundentes a dañar las llantas, los buses. sí, les Entonces, pincharon las llantas. ¿hasta dónde va la protesta pacífica? Pero vamos a recibir la llamada de Juan Carlos, que está esperando en la línea telefónica. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Carlos, ¿desde dónde nos llama? Desde el municipio de Piedecuesta. Cuéntenos, Juan Carlos, con respecto al tema del día de hoy, ¿en qué le podemos ayudar? No, muchas gracias. No, yo quisiera opinar como cualquier ciudadano de Colombia, ¿sí me entiende? Lo que pasa es que el problema de los buses, nadie yo creo que nadie desconoce que desde que entró Metrolínea en el año 2009, y ya van 11 años, y desde el 2009 los buses vienen pidiendo también el derecho al trabajo, ¿sí? Que se les diga por dónde pueden circular. Y nadie da respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son alcaldadas, son los mismos gobernantes los que no le ponen la cara a la gente. Entonces, por eso sucede lo que sucede después de 11 años. Dígame una cosa, yo les hago una pregunta aquí para nada. ¿Qué
¿quién controla los piratas? El pirata lo lleva usted por la 15, por la 27, por la 33, por la 36, lo lleva a la UI, lo lleva al norte, bueno, hace lo que sea por donde sea. Y los mototaxistas también. Ayer veía yo la entrevista que le hicieron los periodistas del TRO a un motorizado con acento venezolano que dice que ya llevo 117.000 pesos. Y quién sabe cuántos más haga aquí hasta las horas de la noche, porque apenas son las 2 de la tarde que me entrevistaron. Entonces fíjense hasta dónde van, eso son consecuencias. Y el mal uso de la palabra, Paloma Valencia dijo hace más de un año, dijo, tenemos que acabar con las huelgas en Colombia. Pero cuando a ella le subieron 10 millones de pesos en el sueldo como senadora, entonces nadie protestó allá en el Congreso. ¿Por qué? Porque estaban contentos, mientras que aquí le suben 40.000 pesos a un pobre trabajador que tiene que sudar, mejor dicho, para poderse ganar el pan. Y el arriendo no espera, los servicios no esperan, el agua no espera, y día por día lo que viene es amenaza, les vamos a meter, les va. ¿Sí? Yo le digo, ¿cuándo han metido el gobierno todo el ESMAD de Arauca o al norte de Santander para solucionar el problema que tienen allá los norte santanderianos, nuestros paisanos? ¿Sí? Que tienen un problema ya con el ELN. Sí, entonces ahora llegan y autorizan el ESMAD para que entre abusivamente y a las universidades. ¿Qué está pasando en Medellín con un alcalde que supuestamente dice que se hizo leer como de izquierda? ¿Sí? Ya lo alinearon, se llama eso. ¿Qué pasa con la alcaldesa de Bogotá? Ya la alinearon también, porque es que la plata es muy buena y corrompe los corazones a los políticos. Ellos están dentro de la rosca, el que está mal es el que está fuera de la rosca. Que Dios me lo bendiga, muy amable por su espacio. Gracias. A usted, Juan Carlos, muchas gracias por comunicarse con nosotros y permitirnos conocer su opinión con respecto al tema del día de hoy. Bueno, el tema del ESMAD son procedimientos y manuales de procedimiento que tienen las fuerzas de orden público en Colombia, pues para reaccionar. Tal vez algunos se encargarán de las protestas, otros ya de índole más militar, pues se encargarán de los grupos subversivos y en fin. Pero muy valiosa su aporte, Juan Carlos, a esta hora de la tarde desde Piedecuesta. Juan Carlos decía algo importante con el tema de la protesta ayer de los buses, y es el tema de pues que obviamente la informalidad, la piratería. Pero ¿qué pasa cuando la formalidad o el transporte formal también se convierte en informal? Vi varias pancartas que venían en los buses que decían: estamos en contra de los taxis colectivos. Los mismos compañeros de ellos que prestan un servicio de transporte formal, entre comillas, están pirateándoles los pasajeros a los mismos buses. Entonces es ahí donde no sabemos realmente contra quién se está protestando. Lo que ocurre es que estamos en condiciones de desigualdad. Entonces, partiendo de que tenemos algunos principios constitucionales y uno de ellos es la igualdad y eso. Todo eso es muy bonito y está consagrado en nuestra Constitución, pero en la vida real los temas en Colombia son muy desiguales. Entonces, cuando tenemos tanta desigualdad, se generan tantas protestas y protestamos los del mismo gremio contra los del mismo gremio. Entonces, creo que es uno de los países, de los pocos países en los que se ve esto. Protestamos porque los del mismo gremio hacen algo que a nosotros no nos gusta. Entonces, partimos de un tema de desigualdad. Afortunadamente ya al parecer se llegó a un acuerdo con la alcaldía de Bucaramanga. Abogado, vamos soltando tips de pronto pequeños a lo largo del programa. Primero nos decía que para que la protesta sea válida y legal debe ser pacífica. ¿Tenemos otro tip o otra condición que deba cumplir una protesta para que sea aceptada como protesta? No, John. Precisamente todo el esquema que tenemos del derecho internacional, incluso el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos dice que las limitaciones que puede tener este derecho solamente pueden venir por vía legal. Resulta, doctora, que la ley 1801, que es el Código Nacional de Policía, dispuso en el artículo 53 algo sobre la legitimidad. Fue declarado bajo un efecto de la Corte Constitucional una inconstitucionalidad diferida. Es un efecto bastante complejo y curioso. Debido a eso, tenía la palabra legítimo, John, de cuándo podría ser o cuándo no podría ser legítimo. Bien, y precisamente lo que hizo la Corte acá fue decir: no pueden existir requisitos de que presentemos ese famoso permiso para que dentro de 48 horas vamos a hacer una protesta y vamos a caminar por tal lugar. No lo hay. No puede existir, porque precisamente vulneraría tanto el derecho internacional como la parte intrínseca, digamos, de la Constitución, en cuanto a que lo que se intenta respetar con el derecho a la libertad de reunión y libertad de asociación
tiene una compilación de derechos más allá de esos mismos, es decir, tiene el derecho a la libertad de expresión, derecho a la igualdad, como bien lo decía la doctora, como derecho y como principio, es decir, no pueden existir como tal trabas o requisitos para poder nosotros tener el goce y el ejercicio de ese derecho. Además también es una expresión de la democracia. Así es. María está con nosotros a través de nuestra línea telefónica. María, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera yo opinar algo del asunto del paro ayer. Claro que sí, María, con mucho gusto la escuchamos. Que me fui ayer cuando el médico y a mí de allá de Sotomayor acá me cobran 7.000 pesos. Y resulta, acontece que por el paro que hubo, a mí me dieron una vueltotota y me cobraban casi 12.000 pesos por la llegada acá. A mí no me parece eso de que esté protestando, que esté no sé qué más, porque eso es injusto, porque todo el mundo tiene derecho a comer, todo el mundo tiene derecho de trabajar, sea como sea, ¿sí? A mí no me parece que esos señores por cualquier cosa hagan paro y entonces nos perjudica a todos nosotros. Muy bien, María, muchas gracias. Muchas gracias. Pues lamentamos la situación que tuvo que vivir usted ayer, obviamente porque terminó afectando el bolsillo y le terminaron quitando mucho tiempo a usted del transcurso del día, pero así le pasó a la gran mayoría de las personas del área metropolitana de Bucaramanga. La protesta de ayer tiene también otra connotación y en momentos se tornaba como una protesta obligatoria. El que quería trabajar y no quería ser parte de la protesta, finalmente era confrontado por las personas que estaban liderando la protesta, no lo digo yo, quedó registrado en muchos de los videos y obligaban a la gente o a algunos conductores a bajar a sus pasajeros en los sitios donde llegaban y se encontraban con la protesta. Se me venía a la mente otra protesta en el año 2019, que quiero exponerla aquí también porque ya es un tema de recursos, con las famosas ciclorrutas, cuando la administración municipal en Bucaramanga hizo una inversión económica importante para poder adjudicar las ciclorrutas y poder señalizarlas, o bueno, cuando ya estaban demarcadas y por demás, algunas personas que estaban en contra, vecinos, tal vez entendemos que les afectaba a ellos por la entrada de sus vehículos y todo, pero en la noche terminaban dañando lo que se había hecho durante el día. Entonces ahí, no sé si es el término, pero lo he escuchado, estaríamos hablando de un detrimento al patrimonio, o sea, están dañando ellos algo que con recursos del gobierno hicieron esas obras, y es una protesta también que entonces también tendríamos que mirar la parte legal, hasta dónde esa protesta está dentro de la legalidad o de la ilegalidad. ¿Eso podrían ser vías de hecho, abogado? Sí, claro que sí. Directamente podría verse como una vía de hecho. Porque son daños. Tiene que tener alguna sanción, o sea, eso ya es diferente, eso no es una protesta. Sí, tendría que ser, sí, claro, ya se tornaría violenta y tendría que ser a futuro iniciar un respectivo proceso dependiendo, sí tiene muchas variables en este caso. Muy bien, pues eso es lo que estamos hablando hoy con respecto al tema del derecho a la protesta. Y las protestas no solo se realizan en Bucaramanga, en el área metropolitana, en Santander, en norte de Santander, sino hemos visto los últimos meses y los últimos 2 años, pues que han sido unos años de masivas protestas. Y quiero hacer una comparación, tal vez, espero no sea ofensiva para nadie, pero recuerdo mucho cuando los campesinos salieron a bloquear las vías nacionales porque no se les estaba garantizando los subsidios al agro a ellos, y la policía inmediatamente llegó a despejarlos para garantizar el derecho a la movilidad. ¿Por qué no pasa lo mismo cuando se bloquean las vías de un área metropolitana tan importante como es la de Bucaramanga? ¿Por qué en este caso no aparece tránsito a imponer multas a los conductores con la grúa? Bueno, en fin, no sé, deben haber algunas medidas para poder sopesar ese tipo de situación y evitar que colapse el caos. Claro que sí, me llamaba mucho la atención lo que decía John ahora respecto a que, y nunca lo vi así, todos en algún momento nos volvemos parte de la protesta. Si vamos en el trancón, nos volvemos parte de la protesta. Si nosotros debemos esperar algo, nos volvemos parte de la protesta. Lamentable lo de la televidente, que efectivamente tuvo que pagar un extra costo. Bien, sucede algo bastante particular, y es que las autoridades, precisamente, las autoridades líderes de cada municipio, de cada departamento, en este caso sin necesidad de hablar de la nación, son las encargadas, en este caso, de resolver estos conflictos mediante una mesa que el mismo decreto 1190 es el que lo dispone. Tienen que sentarse estas autoridades, deben tener también al director de la policía, el comandante de la policía, también deben tener unos comisionados de los derechos humanos y 3 representantes de la marcha, lo dice. Pero ¿qué sucede? En el caso del área metropolitana, hoy, precisamente algo que también hablaban acá con la alcaldesa de Bogotá, hace 20 minutos decía
que en Bogotá hay 6 marchas o paros al día. Muy bien, voy a tener que interrumpirlo, abogado, un segundito. Hay que cumplir con un recomendado muy especial para nuestros televidentes a esta hora de la tarde y que tiene que ver también con el marco de la celebración del Día de la Mujer. Adriana Converse estará en el Centro Comercial Unicentro de Cúcuta este domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde con su conversatorio Cómo tener un armario fabuloso y quemar calorías en el intento. Esto en el marco, repetimos, de la celebración del Día de la Mujer el próximo domingo. Y con este recomendado, pues tenemos que invitarlos a cumplir con una pausa comercial, pero ustedes no vayan a cambiar su canal porque al regreso seguiremos con esta charla interesantísima hoy hablando acerca del derecho a la protesta. Ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Hoy viernes hablando acerca del derecho a la protesta y está con nosotros a través de nuestra línea telefónica Jorge Galindo. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Jorge? Miren, allí en la ciudad de Bucaramanga, el famoso barrio Ciudad Bolívar. Muy bien, Jorge, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del día? Mire, mi protesta es que con la salud. Muy bien, le escuchamos. Sí, es especialmente con Medimás. ¿Y qué ha tenido que hacer, Jorge, en tema de la protesta? ¿Usted qué le pasa con el tema de la salud? Mire, con el tema de la salud, por ejemplo, Medimás, resulta que uno adjudica la fórmula para que le den los medicamentos, las órdenes, ¿sí? Y resulta, hacen una cola, saca ficho, listo, es normal, después de media hora lo atienden a uno la persona y resulta que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bueno, le nombran todo y uno dice todo, ¿sí? Listo, véngase entre 8 días y le damos la orden para el medicamento que necesita el señor. Vuelve uno, saca ficho de la orden, se demora media hora y llega uno a la casilla y le dan la orden. Me voy a reclamar ese medicamento en las droguerías que tiene Medimás y resulta otra, saca ficho, otra media hora, lo adjudican, pasa y vuelve otra vez el medicamento. Señor, esta orden está mal hecha, le hace falta códigos, le hace falta yo no sé qué, eso tiene miles de pelos ahí, ¿sí? Va uno otra vez a Medimás, hace cola de otro ficho, otra media hora, y le dice, señor, mire, le vamos a adjudicar otra vez, vamos a llamar a Bogotá, que yo no sé qué, que yo no sé cuál, otros 8 días más, ¿sí? Y le dan a uno la orden otra vez, ay, que esto está mal radicado por una A, por una U, vuelven otra vez. Es decir, ellos saben todo el trabajo que tienen ellos allá, y a uno le dan para mí, es una boleta que lo están boleteando. Y yo, ¿qué días? Hace como un mes, mejor dicho, les dije hasta que se iban a morir. La directora, no hay una persona que lo dirija a uno ni nada, ¿sí? No hay nada, absolutamente. Es Medimás, que en la calle 52 con 31. No tenemos una persona que le diga a uno, mire, pasa esto y esto y esto, ¿no? Saque ficho. Y media hora hay que llegue a la casilla. Jorge, entendemos la situación y es completamente aceptable. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, Jorge. Y como le pasa a Jorge, tal vez hay cientos y cientos de personas en todo el territorio colombiano que a diario tienen que luchar con eso también, con el sistema de salud. Y él hablaba de una EPS en específico que tal vez es la que más quejas tiene y presenta. Y hablábamos de algo en medio de la pausa con la doctora Marlene, y es que a veces la protesta, si no es por vías de hecho, pues tal vez no tiene consecuencias o no es escuchada por parte de la persona que tiene que escuchar. Es así como hemos visto casos de personas, como el caso de Jorge tal vez, no sé si él haya decidido protestar de otra forma diferente, pero hemos visto casos de mujeres que hasta deciden encadenarse a las puertas de la EPS, de las IPS, precisamente buscando recibir alguna atención. Recuerdo hace algunas semanas también una mujer que la EPS no le autorizaba un tratamiento a su hijo que estaba muy enfermo y dependía, era un tema vital, y ella lo que hizo fue coger un poco de basura, de bolsas de basura que habían justo ahí al lado de la EPS y regarla a la entrada de la EPS como forma de protesta. La gente se cansa al punto de que termina pasando y tomando las vías de hecho para poder ser escuchados. ¿Qué pasa con ese tipo de protestas? Cuando tal vez de pronto, porque a esta mujer, si no estoy mal, la sancionaron por código de policía, por el tema de desórdenes con basura y demás. ¿Qué pasa entonces con estas personas? ¿Cómo hacen ellas para que sean escuchadas o cómo se legitimiza la protesta que ellos hacen con el tema de la salud, por ejemplo?
Es una situación bastante compleja y estamos en una situación social bastante compleja, John y doctora Marlene, televidentes, no solamente respecto a la salud, respecto a la educación, respecto al transporte. Es bastante particular escucharlos y es bastante particular escuchar que aquí los mismos televidentes, dentro del tema que nos proponen, precisamente estamos encontrando o nos estamos sobreencontrando en posiciones, porque los primeros dicen yo tuve que llegar tarde a mi casa, y el otro dice, pero si no es de esa forma, ¿cómo más me van a escuchar? Efectivamente, podemos utilizar ese derecho, que es el tema del día, podemos utilizarlo, pero no podemos abarcar un campo donde ya empieza el derecho del otro. No podemos abarcarlo, ¿bien? Ni tampoco generar unas vías de hecho. Pero no quiere decir eso que nosotros tengamos que hacer una protesta, que era lo que se nos quería imponer, una protesta un domingo a las 3 de la tarde por un andén. No, la protesta tiene que ser necesariamente lo que decíamos. Tiene que sentirse. Sí. Por supuesto. Y que genere algún tipo de consecuencia para que sea escuchados. Lo veíamos claramente con el tema de los buses ayer, que ya se cuadró una cita y en la mañana de hoy llegaron a una concertación con el alcalde. Sí, estamos ante, no sé, ante un Estado como sordo, como ciego, como paquidérmico. Estamos ante un Estado que no oye a su gente, a sus conciudadanos. Y son situaciones que son repetitivas y cada tanto se va a volver a generar una nueva protesta por el mismo tema. Claro, Reinaldo, la gente se cansa. Así es. Reinaldo está con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Reinaldo? De Real de Minas. De Real de Minas. Reinaldo, cuéntenos cuál es su opinión con respecto al tema del día de hoy. Yo quisiera decirle sobre las ciclorrutas, ¿no? Sí, señor. Las ciclorrutas aquí en la Real de Minas las hicieron, mejor dicho, el que trazó esto no sabe, no fue un arquitecto. De pronto fue por ahí, no sé quién sería el que las trazó, pero quedaron muy mal. Entonces, la Real de Minas está encerrada, no hay vías, porque quedó todo congestionado. ¿Tuvieron ustedes que protestar en algún momento, Reinaldo, con el tema de las ciclorrutas? Sí, pero no, eso fueron protestas ahí, pero no, eso nadie le paró atención. Y mire que para que le paren atención a veces toca hacerlo en los buses. Pero ante eso, ante la protesta de los buses, faltó autoridad. Porque es que hicieron lo que quisieron en la ciudad y no pasó nada. Hicieron lo que quisieron, atravesaron los buses, no hubo autoridad, no hubo nadie quien le parara atención. Entonces yo creo que sí faltó como el señor alcalde o el señor gobernador pararle atención a la gente, por qué están protestando. Y esas protestas que hicieron eran de haberlas hecho antes de montar la metrolínea, que fue que los acabó, y no a estas alturas. Reinaldo, muchas gracias. Le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros. Su aporte y su opinión es muy valiosa para nosotros con respecto al análisis que estamos haciendo del tema del día. El abogado hace un segundo hablaba acerca de cuando la protesta de alguien genera daños en otro grupo, en un grupo mayor. Y recuerdo hace algunas semanas también una protesta en un colegio del municipio de Río Negro porque no tenían un docente para el área de inglés. Los mismos estudiantes llegaron temprano al colegio y le pusieron candados a todas las puertas. Nadie pudo entrar a clase ese día. Es otra forma de protesta, pero termina afectando a toda una comunidad. ¿Ahí qué se hace? Porque son menores de edad, aparte de todo. Es Aparte de complejo. todo. Es una situación, no la conocía y es complejo y tendríamos que tocar temas bastante álgidos como son los menores, ¿bien? En principio no Pero se es una podría. forma de protesta, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo y se aquí hacen estamos escuchar? defendiendo las dos posiciones, ¿no? Creo que es el debate bonito que se está dando desde una conciencia social hoy acá. Me parece bastante pertinente. Yo que vengo de la academia, que soy docente, venir a transmitir eso dentro de una comunión que debe existir entre la sociedad. Es bastante complejo porque en principio no se puede hacer de esa forma. Bien, no se podría. Y cuando sí se puede desde el derecho internacional, no hay ninguna parte, ni tampoco en el derecho interno, que nos diga que solamente son los ciudadanos los que pueden protestar. Es decir, se puede toda persona, es decir, no importa la edad. O sea, ¿bien? los menores también Los menores lo pueden protestar. hacer. Pero la intervención de la policía, que también lo dice tanto el decreto que les mencionaba, el 1190 del Ministerio del Interior y también el Código de Policía, ya diferencia el trato cuando va a ser un menor. Y es bastante particular y es bastante delicado. Primero, no pueden tener armas los policías que intervienen. Segundo, tienen que llevarlos a Policía de Infancia y Adolescencia, tiene que intervenir el ICBF y lo que ellos hagan va a repercutir es en los padres. Los padres, que son los representantes legales, o quien haga las veces de su representante legal, es quien va a terminar pagando, sufragando los daños y demás
que ellos puedan causar. Además, se está impidiendo, se está coartando el derecho a la educación de los otros muchachos que sí quieren estudiar. Claro que sí. Lo que pasa en la UIS, lo que decía el primer televidente que nos escribía, que las protestas hacen que los semestres se retrasen y no todos los estudiantes de la UIS quieren protestar, hay unos que no quieren protestar. Entonces ahí, ¿qué está primando más? ¿El derecho a la educación de los que no protestan o el derecho a la protesta? Claro, porque una carrera que fácilmente pudiese terminarse en 5 años, termina prolongándose hasta 10, 8 o 10 años. Nidia está con nosotros a través del 648-4820. Nidia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Nidia, muchas gracias por llamarnos. ¿Desde dónde nos llama? Desde el barrio de Delicias Altas. Muy bien, cuéntenos cuál es su opinión con respecto al tema del día de las protestas. Gracias, mire, es que la verdad, porque hoy en día no sirven las protestas, porque no hay nada del Estado, todo es privatizado. Entonces al gobierno le resbala, como dicen vulgarmente, no les pasa nada, eso es como nadar sobre arena, porque no le tienen en cuenta a uno, porque nada es del Estado, o sea, nada es del Estado hoy en día. Entonces, por decir alguna protesta como la de ayer, sí, claro, uno dice bien hecho, porque tiene toda la razón. ¿Cuánto dinero no invierten en un vehículo, los seguros, todo? Afectamos a los que protestaron. ¿A quién se afecta? Pues a los que están también emprendiendo su microempresa, porque toque así, entonces tienen que transportar sus productos o cosas. Sí me hago entender mi inquietud. Claro que sí, Nidia, sí señora, la entendemos perfectamente. Yo recuerdo cuando yo estudiaba hace ya varios años, yo creo, una protesta de buses se hacía sentir porque era del Estado. Hoy en día no, todo es privatizado, todo es nada es del Estado. Entonces, esa es mi inquietud. Muy bien, Nidia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, así sean protestas contra el tema o empresas privadas, pues finalmente a veces tiene que el gobierno local, departamental o nacional entrar a mediar para que esta situación se solucione, porque en fin, son ellos o la autoridad del sitio donde están prestando el servicio las empresas privadas, como lo es el tema de los buses el día de ayer. ¿Qué les parece si miramos ahora el tema de las protestas desde el otro lado? Cuando los protestantes se convierten en víctimas. Y quiero remontarme al caso de lo ocurrido en Bogotá con el tema de Dylan, el muchacho que terminó muerto luego de un ataque por una persona del SMAT. ¿Quién le responde a aquellas personas que salen a marchar y en medio tal vez de la toma de control de una situación que pueda ser generada por personas ajenas a la marcha y alguien que vaya en la marcha resulta perjudicado por el accionar del orden público, en este caso? El Estado. El Estado tiene que responder. Sí, a una pregunta directa como la que hace John es una respuesta muy directa, es el Estado. Revisándolo desde cualquier punto de vista, nacional, internacional, es el Estado el encargado de hacerlo. Incluso lo que hablábamos ahora, cuando debe intervenir no puede hacerlo con armas de fuego. La policía no puede actuar con armas de fuego. Posteriormente a eso, supongo una reparación directa va a ser el medio para que la familia pueda reclamar. Bien, pero para que el Estado pueda intervenir, es decir, si nosotros miramos el contexto en general del derecho a la protesta, ahora hace unos días hubo un reporte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ahora hace 2 días también fue de la Comisión Internacional de la Cruz Roja frente al derecho internacional humanitario, y Colombia no cumple esos estándares y queda muy por debajo de los que son y somos calificados mal internacionalmente. Y fíjense algo. ¿De quién depende cumplirlos o quién es el encargado de fiscalizar eso? El Estado necesariamente. Y miren, ¿por qué no lo cumplimos? Es por algo que nosotros casi no practicamos, y es que el derecho internacional mide el cumplimiento de los derechos humanos es desde el derecho a la protesta, porque el mismo derecho a la protesta, decíamos, convergen casi todos los derechos, a la libertad de locomoción, a la libertad de prensa, está precisamente ahí. ¿Qué sucede con la pregunta de John? Es el Estado el que tiene que intervenir, y precisamente todos estos protocolos dicen que tiene que intervenir tanto para salvaguardar la vida e integridad de los que no están en las marchas como la de los mismos protestantes, porque también dispone el decreto mencionado que puede retener a esas personas para su propia integridad por 12 horas. Se encontrarían como entre la espada y la pared, digo yo, tal vez el Estado en el accionar entonces de tratar de controlar una situación Sí, de claro, porque tiene que proteger los derechos de todos,
de los que están protestando y de los que no están protestando. Ahí es donde la situación se torna difícil. Y sí, el común de las personas, y me incluyo, no conozco a fondo el tema de las protestas, dice, pero ¿por qué, por ejemplo, ayer el Estado no entra y despeja las vías? No puede, porque hay un reglamento, hay una norma y es de derecho internacional humanitario. Claro que sí. Entonces no le permite ante cualquier protesta sacar, digamos, el SMAT y despejar. Y precisamente, John, ahí es donde llega la conclusión, donde empiezan a ver las conclusiones del programa, que es el Estado el que tiene que cumplirlos y el Estado es el que está siendo visto internacionalmente en ese cumplimiento, precisamente por no permitir eso que decías, que los campesinos cerraban una vía en su legítimo derecho como tal, y al estar el Estado en esa posición de choque inmediato es cuando no permite la garantía del derecho y cuando somos mal vistos internacionalmente. El tema de las garantías. Vamos con una mención o un recomendado muy especial a esta hora de la tarde en Actúa en Derecho para todos nuestros televidentes. Deudas, embargos, acójase al régimen de insolvencia, comuníquese con nosotros y resuelva su situación financiera. Villamizar Asociados. Tenemos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde con respecto al tema del día. Las protestas, nuestros televidentes nos están escribiendo y están comunicándose con nosotros. Las protestas deben hacerlas pacíficamente. El transporte informal, yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a los conductores. Ellos reclaman, pero con bolillo y macheta en mano. Estamos cansados de que se sube uno a los buses y la mayoría llevan el radio prendido a todo volumen, los vendedores ambulantes, el que pide por una enfermedad, eso es un caos. Ayer a las 7 de la noche en Cabecera, un muchacho en un carro amigo arrimó para llevarme hasta la casa, pues somos vecinos. El señor de un bus atravesó el bus y nos golpeó. Y luego se vinieron otros conductores, gracias a una persona que nos ayudó. Yo creo que todos tienen derecho a trabajar. Gracias. Se llama Carlos Torrijos, nuestro televidente, que nos cuenta lo que le ocurrió ayer con el tema de la protesta de los buses. Y tenemos también una comunicación a través de nuestra línea telefónica. Nidia está con nosotros. Nidia, buenas tardes. Sí, señor, muy buenas tardes. Nidia, ¿desde dónde nos llama? Yo le estoy llamando desde Florida Blanca. Cuéntenos, Nidia, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del día de hoy? Quiero exponer lo siguiente. El derecho a la protesta es algo muy necesario, pero quienes tienen el gobierno, quienes representan las autoridades, deben escuchar, mediar y reducir al máximo que el pueblo tenga que salir a las calles, ya que todos los seres humanos están protestando en este momento. Se protesta por la salud, todos tenemos ese derecho y hay anomalías, nadie escucha. Se protesta por el transporte, hay daños, hay personas que han perdido su trabajo y nadie dice nada. Se protesta por la educación. Son muchísimas las cosas vitales, necesarias para el ser humano y tiene que entrar a actuar de esa manera. Y vean las consecuencias: agresividad, malos tratos, daño. ¿Por qué la autoridad, por qué los gobernantes permiten y exasperan al pueblo de esa manera para que llegue a esa situación? Hay que prevenir. Esa es la función de un gobernante y de sus secretarios de despacho, entrar a dialogar y a mediar. Muchísimas gracias. A usted, Nidia, muchísimas gracias. Interesantísima la intervención de Nidia hoy con respecto al previo de una protesta, porque a veces realmente desde los mismos entes gubernamentales es que se empiezan a hacer tal vez las cosas mal y terminan desencadenando ese tipo de protestas. Y lo que decía el televidente que nos envió el mensaje, también es algo recurrente, ¿no? A veces a las personas les gusta tomar la justicia por su propia mano y, por ejemplo, lo que le pasó a él con el señor del bus, que vio que lo recogió un amigo en el carro y el señor del bus atravesó el bus e intentó agredirlos. ¿No era más fácil llamar a la autoridad de tránsito, tal vez, tomar placas? Bueno, en fin, qué sé yo, que es lamentable. Pasa la intolerancia ya, que es otro tema. Es lamentable no saber utilizar ese ejercicio precisamente. Si bien es cierto, hemos comenzado defendiéndolo, me parece, es lamentable poder llegar a ese punto en atropellar el derecho de alguien más. Sí, es complicado, es muy difícil porque ya estamos llegando a otro punto que es el tema de la intolerancia, y de la intolerancia sí que sabemos tal vez los bumangueses,
los florideños, los piedecuestanos, los gironeses, porque a diario se ven casos de intolerancia. Bueno, pero ya es un tema tal vez muy aparte, solo que tal vez la gente cuando se ve en necesidad de protestar, pues termina tomando las vías de hecho y tal vez reclamando de la forma en que no deben hacerlo. Tenemos más mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde. Sí se puede protestar para exigir nuestros derechos y más, que hoy en día se ven muy vulnerables: el derecho a la salud, a la educación y el derecho a ser escuchado. Pero en este país no se cumple, por eso no cesan las protestas, porque el gobierno no escucha la voz del pueblo, que es el que los elige y debería gobernar en favor de la sociedad. ¿Qué pasa con las protestas en Colombia? Doctora Marlene, lo decíamos hace un momento, hoy podemos ver que se llegó a un acuerdo con los señores de los buses, pero muy seguramente en 1 o 2 meses volveremos a ver nuevamente inconformismo en el mismo gremio. Sí, es que son situaciones que se presentan de manera recurrente. Se hace una protesta, se cumple, decía el abogado, tienen que ir 2 personas del gobierno, no sé qué, negociar, pero ponen un paño de agua tibia y la situación continúa igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuevamente ese gremio o esas personas? Volver a protestar, pero ya protestan con un agravante, digamos, y es que ya les han incumplido. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer, abogado, para obligar al Estado a cumplir? Bueno, existen muchas acciones, claro que sí, pero lo que venía yo en la línea que veníamos hablando era que considero que la respuesta más concreta a esto, doctora y John, es que debemos tener más conciencia social al momento de votar. Precisamente ese es el tema. Bien, creo que se va un poco de la protesta, pero es lo que le interpreto. O sea, tal vez ese es el trasfondo de todo. Lo que le interpreto al televidente es eso, es que existe un inconformismo porque lo que se busca y luego mañana debo protestar, inclusive para ser escuchado debo protestar, que es hasta donde estamos llegando. Bueno, incluso los que hacen cumplir las leyes también a veces se han tenido que ver obligados a protestar. Es el caso de la rama judicial, que a veces incluso ellos tienen que protestar. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial en Actúa en Derecho y al regreso estaremos con la parte final de nuestro programa el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros en Actúa en Derecho. Seguimos escuchando a nuestros televidentes y la opinión de ellos. Interesados en el tema del día hoy, el derecho a la protesta. Miriam está con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, John. ¿Desde dónde nos llama, Miriam? De aquí, de Real de Minas. Desde Real de Minas. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece a usted el tema del día de hoy? Bueno, yo voy a opinar primero que todo sobre las manifestaciones que hubieron ayer de los transportadores. De los buses de ayer, sí, señora. Yo creo que nosotros los usuarios de esos buses también debimos habernos quejado. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, cuando entró Metrolínea, aquí en la Ciudadela teníamos un excelente servicio de bus urbano. Nos llevaban a cualquier lado y no teníamos que hacer transbordos, no teníamos que esperar media hora de un bus, otra media hora del otro bus para podernos transportar. Una de las cosas es de aquí a Florida. No hay un solo bus urbano que nos lleve de aquí a la Ciudadela a Florida. ¿Qué tengo que hacer? Bajar a coger el bus, el P10, irme en ese bus, llegar a Provenza, de ahí coger otro bus y de ahí coger otro bus para donde vive mi hermana, que vive en Lagos 2, en Lagos 3, disculpen. Entonces, en ese trayecto, cuando me iba en el bus de Isabelar, solamente gastaba 25 minutos de aquí a allá. En el trayecto que voy ahora, gasto casi 1 hora. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que pagar una carrera o irme en un pirata, porque el pirata lo lleva uno más rápido y todo eso. Lo otro, la ciclorruta de acá es del barrio del Mutis, porque yo he visto ahí, iba un carril para 2 carritos pequeños, solamente un bus para casi el carril, lo dejaron casi por mitad. Hay unos trancones que el otro día yo iba en un bus, dije yo, ¿cómo es eso? Ese trancón cae porque pues el carro de la basura estaba sacando la basura de uno de los condominios que hay ahí y resulta que hizo un trancón, pero que duró como media hora el trancón. Y nosotros esperando en los buses, en los carros, toda la gente que íbamos movilizando en ese momento por ahí esperando. Lo de la salud, precisamente yo hoy vine de Medimás. Resulta que en Medimás yo tengo una orden para una clínica del dolor, la tengo desde el mes 10 del año pasado. Me han estado tomando el pelo, me enviaron para oncología, de la clínica de salud de oncología del hospital,
Allá me dijeron que no me podían hacer nada, que me tocaba para una institucional, entonces que no hay convenio. He ido este mes, el mes de febrero, 5 veces. Venga dentro de 8 días, venga dentro de 8 días. Cuando estaba allá, me dio muchísima rabia porque ya me tuve que transportarme en un taxi porque mi dolor de espalda es muy fuerte. Entonces llegué allá y le dije, ¿cómo es así, señorita, que ustedes no me van a dar eso? Voy a formar un escándalo aquí inmediatamente y ustedes verán cómo lo hacen. Pero el escándalo lo formo hasta que no me den una solución. ¿Qué hicieron? Ahí sí pudieron llamar a Bogotá, pedir que a la Foscal o la Clínica Internacional y me dicen que dentro de 8 días tengo que volver nuevamente para que me den la orden. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que protestar de alguna forma, así sea como hizo la señora de la basura que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque es una forma de que nos oigan. Nosotros estamos completamente desamparados. El gobierno hace con nosotros lo que se les da la gana. Mire lo de los transportes, nosotros acá no, si queremos ir para el sur, nos toca inmediatamente pagar carreras o irnos a hacer todos los transportes que yo le cuento. Que nos solucionen algo, porque también los señores de los buses también tienen razón. Uno se para en la 33 y pasan como 50 piratas mientras pasa un bus, todos ofreciendo servicio. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no hay medio de transporte, sino el Metrolínea, que el Metrolínea pasa cuando se le da también la gana. Y aparte de eso, es un servicio pues, que va uno como un poco de atún ahí enlatado, todos pegados unos a otros esperando que uno lo manoseen y todo en ese transporte. Así es. Así. Tiene toda la razón, Miriam, usted con todo lo que nos ha contado y veo que tiene muchas causas o muchas razones por las cuales llegar a protestar. Miriam, muchas gracias por comunicarse con nosotros, realmente es muy valioso que nos haya llamado y conocer su opinión. Igual de valioso que es cumplir el sueño de tener vivienda propia. Por eso a continuación escuchen el siguiente recomendado que les tiene el Canal Tro para todos ustedes con respecto a esto. Adquiera vivienda en Caminos de Providencia. Con sus cesantías este mes, bono de 5 millones para hacer realidad tu sueño de vivir en condominio club con todo para su familia. Llama ya al 690-9911. Bien, afortunadamente el tiempo es muy corto en televisión y quisiéramos ahondar más en el tema de la protesta, abogado. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Con mucho gusto, Johnny, doctora, y quería tomarme 10 segundos para felicitarlos. Creo que es un excelente programa, creo que están cumpliendo con esa labor social que necesitamos todos, que es llevar el conocimiento precisamente mediante estos medios para todas las personas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, abogado, y por ayudarnos a analizar un poco esta situación. Doctora Marlene, el próximo lunes, 2 de la tarde. El próximo lunes estamos aquí nuevamente para atenderlos y para escucharlos. Feliz fin de semana para todos. Sigan conectados con la programación del Canal Tro.